Efemérides de hoy, miércoles 14 de agosto. Felicidades al corregimiento de Juan Díaz, hoy en el día de su fundación. Bueno, Juan Díaz era una especie de las grandes o las afueras de la ciudad. Pues desgraciadamente el progreso llevó a que tumbaran el puente de Juan Díaz. Antes uno iba ahí y abajo vendían pescado y ceviche. Y entonces uno se bañaba en el río. Bueno, ahora si te metes en ese río, lo más probable es que no salgas con, por lo menos con la primera capa de piel sana. La cosa es que un corregimiento que tenía pues ese puente de Juan Díaz que fue obra del presidente Porras, cómo juntar pues los poblados alrededor de la ciudad capital, sobre todo este que tiene su gracia y siempre, sobre todo que todavía guarda el área cerca de la iglesia del Carmen esa reminiscencia de lo que era el antiguo Juan Díaz, un sitio de pescadores pues, y sobre todo de gente muy trabajadora. Vamos hasta 1881, porque para nosotros los que vivimos en el trópico, un día como hoy, se da tal vez una de las grandes transformaciones médicas de toda nuestra historia. El cubano Carlos Finlay demuestra que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. Solamente lo que iba a provocar eso en su Cuba natal, sino lo que iba a provocar eso en países como Panamá. Sí, vamos a ponerlo así. A la fiebre amarilla se le conoció en el siglo XIX como la fiebre del Chagres. Imagínense lo que había ahí. Y coincidentalmente, mientras Carlos Finlay hacía este descubrimiento en La Habana, pues, y convertiría, bueno, en Estados Unidos, que la iba a probar en su Cuba natal, pues cuando los americanos toman y llevan un gran militar médico como para encargarse de la sanidad de La Habana. ¿Quién fue ese? Pues el doctor William Gorgas. Así que, pues toda esta teoría puesta en marcha y lo que causa extrañeza es que mientras esto estaba pasando en Cuba y en Estados Unidos, pues los franceses morían a puñados aquí gracias a pues a lo que era esa transmisión de la fiebre amarilla. Así que, pues un descubrimiento importante que iba a tener repercusión una grandiosa sobre nuestro país. Vamos a 1945, porque un día como hoy los japoneses escuchan por primera vez la voz de su emperador. Es decir, nunca antes habían escuchado la voz de Hirohito hasta hoy, cuando anuncia la rendición de Japón ante los Estados Unidos y, sobre todo, decía, ahora nos toca soportar lo insoportable. Esa frase, pues resumiría pues, lo que iba a ser el Japón de la posguerra, que tendría como procónsul a ese hombre, que está parado al lado del escritorio, a Douglas MacArthur. Pues, ¿qué pasó ahí? Bueno, Japón se convertiría en una especie de país donde el béisbol, el rock and roll, pues la transformación de una sociedad en ese país pujante que es Japón hoy. Nunca debió salir de las grandes ligas de las naciones. Una cosa importante es que pues, a mí me gusta ver los índices y encuestas que se hacen en diferentes lugares del mundo. Bueno, hace poco salió quiénes estarían dispuestos a luchar por su patria. Se hizo en diferentes países del mundo. Los que más salían más altos eran Marruecos, Argelia, pues Turquía. ¿Y quiénes eran los últimos lugares? Italia, Alemania y el último lugar Japón, 11% solamente. Vamos a 1947, porque hoy, de no haber sido pues, lo trágico que fue el parto de esta nación o de estas naciones, yo creo que es un día importante para una tercera parte de la humanidad que era en ese momento. La India se proclama independiente. Desgraciadamente se divide en India y Pakistán. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, varios indios quedaron del lado pakistaní y varios musulmanes quedaron del lado indio. Una especie de diáspora de más de 5 o 6 millones de personas, de los cuales, bueno, unos linchamientos y tragedias terribles ocurrieron mientras esto se estaba dando. Encima, pues esta situación de la Pakistán occidental que 30 años después se independiza, convirtiéndose en Bangladesh. Y todo eso en el subcontinente indio ante la retirada del señor Mountbatten dijo, yo vengo a ser el último virrey de la India y allá ustedes. Bueno,
señor Gandhi, Nehru y compañía. Gandhi terminaría siendo víctima de esa violencia generada pues, después de esta independencia hindú. Vamos a 1949 porque en un momento en el cual Europa estaba pues, en su peor momento, pues aparecen tres grandes figuras que construyen o resucitan a ese Lázaro europeo. Uno de ellos, este hombre, Konrad Adenauer. Los demócratas cristianos alemanes ganan las elecciones en la República Federal de Alemania. Él dijo, solamente me voy a quedar un periodo, pues ya era un hombre muy mayor, es decir, tenía 75 años. Se quedó hasta 1961. Pues se fue del gobierno casi con con más de 90 años. Pues, y él, Alcide Gasperi, Charles de Gaulle, pues serían los que le tocó la reconstrucción de esa Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1980, porque un amigo de Panamá nuevamente aspiraría a la presidencia de los Estados Unidos. Jimmy Carter, ante el retiro de Edward Kennedy como candidato demócrata, pues iría a una elección contra Ronald Reagan, pues, que sería un verdadero desastre, una derrota contundente de Estados Unidos en medio de una estanflación, estancamiento económico con inflación, una cosa nunca antes vista, un desempleo en aumento. Bueno, la economía siempre juega un papel importante en las elecciones norteamericanas. Y la crisis iraní, que eso sí era para darle de comer aparte. En fin, vamos a 2015, porque un halo de esperanza se abría en el Caribe, pues porque un día como hoy, ¿se acuerdan? Barack Obama sería el primer presidente de los Estados Unidos que visitaba La Habana desde la llegada de Fidel Castro y su grupo. Y un día como hoy inaugura la Embajada de los Estados Unidos en la capital de Cuba. Pues cuando pensábamos que todo iba a ir pues, a una velocidad de normalización de las relaciones, pues parece que le pusieron un freno pero de los grandes. Y la cosa es que ahora mismo Cuba está en una situación difícil, con cada vez más sanciones por parte de los Estados Unidos y con un Estados Unidos mirando a cualquier lado menos hacia el Caribe. Así que, ¿qué nos va a pasar o qué viene a continuación? Esa será parte de la historia. Pero